Conozcamos las luces en 3D Max 2016. Nos dirigimos aquí al icono del sol en Create. Luego nos dirigimos al tercer icono a partir de la izquierda y seleccionamos Standard. Normalmente tendríamos fotométricas y estándar, pero si tienes el renderizador V-Ray aparecerá este menú también. Las fotométricas son luces que se basan en cálculos matemáticos para tratar de reflejar lo mayormente realista posible los tipos de iluminaciones que existen en la vida real. Sin embargo, este cálculo es muy raro que salga bien. Es mucho más fácil y mejor trabajar con estándar, que es en lo que nos estaremos centrando en este video. Tenemos 4 versiones de luces con las que viene 3D Max. Sin embargo, estas dos son iguales a sus contrapartes Target, así que solo veremos estas dos. Target significa que tienen un objetivo y Free que carecen de él. Sin embargo, si nos dirigimos aquí al arco azul, vemos que aquí tiene esta opción Targeted activada. Si la desactivamos, el objetivo desaparece o reaparece según sea el caso. Luego tenemos la luz OVNI, que es omnipresente. Básicamente es un spot, pero no tenemos muchas opciones de control sobre el halo sobre el círculo este. Después tenemos el Skylight para crear iluminación de fondo y de relleno. Casi no lo utilizo, pero puede sernos útil para, como ven, crear una iluminación muy parecida a la de lluvia, como podemos ver, sin unas sombras altas y con una difusión del color mucho más constante, dando una sensación tal vez como de piedra o arcilla, si lo dejamos así. Después tenemos las versiones de Mental Ray del Area, OVNI y del Spot. Estas tienen una sección nueva que es Area Light Parameters, con la cual tenemos un poco más de control sobre la distribución de la luz y el sombreado para poderlo renderizar en el render Mental Ray. Vamos a comenzar con Target Spot. Vamos a conocer las opciones con las que cuenta este tipo de iluminación. Voy a colocarla. Hagamos por aquí. Voy a mover el objetivo justo al centro de la tetera. Por el momento no vemos una gran iluminación. Siempre que quieran cambiar los parámetros con los que viene la luz, deben asegurar de seleccionar el cono y no la raya esta o el target. Siempre tiene que ser solo el cono. Ahora sí nos aparecen los parámetros habituales de las luces en 3D Max. Empezamos por los parámetros generales, donde podemos encender y apagar la luz, cambiar el tipo de luz, podemos cambiarla a directional si así lo queremos, o a OVNI también. Pero vamos a regresar Spot, Targeted. Aunque restableció el target a su límite normal. No importa, no lo necesitamos realmente. Después de eso tenemos la sección de sombras, que están apagadas. Debajo de ellas tenemos varias versiones de cómo realizar las sombras, siendo que realmente hay 3 versiones en sí.
El Shadow Map, que está basado en píxeles, la Area, Elemental Ray y Add Ray no notamos gran diferencia, igual que la Ray 3 Shadow, pero todas se basan en trazado de luces, igual que este. Después tenemos las que vienen del V-Ray, basados en sus configuraciones y sus cálculos. Vamos a dejar el Shadow Map. Activamos e inmediatamente notamos un sombreado aquí. Si le damos un poco de tiempo, vamos a ver cómo se suaviza esto, ya que 3D Max hace el cálculo semi-interactivo, ya que cuando hacemos un movimiento se pierde y necesita volver a calcular. Por el momento lo vamos a dejar así como está. Debajo tenemos la intensidad, el color y la atenuación, es decir, cómo va perdiendo fuerza la iluminación. El multiplayer es la intensidad. Tenemos la intensidad de 0.6, voy a dejarlo en 0.8. Y el color lo voy a cambiar un poquito a amarillo. Muy leve el amarillo. Casi perfectamente blanco. En decaída tenemos ninguna, es decir que actuaría como el tipo de luz más constante que conocemos, que es el Sol, el cual no tiene una decaída aparente para nosotros. Pero podemos cambiar eso, le podemos dar inverse y vemos cómo ya se nota una decaída. Notamos que aquí es un punto más fuerte, más claro, y aquí empieza a notarse lo que es una iluminación más débil, es decir, que se va degradando. Si cambiamos a inverse square es lo mismo, pero mucho más abrupto. Podemos controlar desde dónde inicia e incluso se supone que podemos controlar que se muestre. Tenemos la atenuación cercana y la atenuación lejana. ¿Qué es esto? Esta atenuación vamos a utilizarla y vamos a reducir. Es esto. Nosotros podemos controlar cómo se vaya atenuando la misma luz. Tenemos primero el start y el end. Si empujamos el start, lo suficiente para que llegue a tocar el end, lo va a empezar a empujar. Si miran los parámetros aquí abajo, están idénticos. Si regresamos el end, va a empujar hacia atrás el start. Como vemos, hay una decaída súper fuerte de la luz, como si fuera pintado con tinta. Pero si lo vamos alejando, se separan estos dos y la atenuación se va produciendo más gradualmente en un degradado. Lo mismo sucede con la atenuación cercana. Voy a quitar la atenuación lejana. Y ahí va, esa es la atenuación cercana, que básicamente le indica dónde inicie la luz, por si no queremos que esté completamente en ceros desde aquí calculando. Más que nada es para el ahorro del cálculo, pero a veces puede ayudarnos para ciertos efectos de iluminación. Lo voy a quitar nuevamente. Después tenemos los parámetros de la luz puntual. Tenemos el cono de la luz, nos muestra el cono, que es este. Overshoot, que hace que perdamos realmente la propiedad del spot, o sea, del punto. Pero si lo hacemos más chico, vamos a ver ahora sí cómo se hace un punto. Es como la luz que podemos ver en las obras de teatro. Tenemos el hotspot o el punto caliente, láser,
fall off, la decaída, o el campo, field. ¿Sí? Podemos mover la decaída y la diferencia entre la luz y la oscuridad es menos abrupta. Pero en este caso quiero que sea muy grande, tal vez para que haya variación de iluminación. Dejo el fall off mucho más grande que el hotspot o el punto caliente. Aquí podemos ver un poco de degradado, lo cual le da un poco de realismo a la iluminación, pero que sí haya iluminación en todas partes. Podemos cambiarla a rectangular e inclusive hacerla rectangular en horizontal o vertical, o dejarla cuadrada. Cerramos, regresamos a círculo. Tenemos algunos efectos especiales. Estos, lo único que realmente queremos es controlar la especularidad y lo difuso. Si no queremos que esta luz afecte a alguno de estos, se lo apagamos. Esta parte viene a controlar un poco más lo que es los materiales directamente. Si quito la especularidad, notarán que esta sección de aquí desaparecerá. ¿Lo notaron? La parte en la que hay más brillo dentro del material se desaparece y deja al objeto un poco más opaco. Difuso quita el resto y solo nos deja la parte especular. Después tenemos los parámetros de sombra, donde podemos controlar el color de la sombra y la densidad, es decir, qué tan oscura va a ser. Podemos agregarle un mapa, una imagen, y también podemos hacer que la sombra sea afectada por otras luces y cambie de color. Además podemos agregar sombras atmosféricas. Luego tenemos los parámetros del mapa de sombras, es decir, todo esto que se ve tan dentado. Esto podemos hacerlo que no se vea tan fuerte. De hecho, ya tiene un tamaño muy amplio. Lo más habitual es encontrar 512 en size y en vías o vallas 1. Si damos un render, podemos ver aquí el dentado. Se trata de difuminar para que no quede tan mal la sombra, pero se alcanza a percibir. Si lo subimos a 3500, vamos a ver qué hace. Ha dejado mucho más nítida la sombra. Sin embargo, podemos apropiarnos de eso y utilizar tamaños más pequeños y jugar con el difuminado que nos da. También podemos darle un poco más de detalle si rebajamos el bias y puede que quede mucho mejor o más dentado. Pero lo podemos dejar en 1 y no habrá mayor diferencia. Tenemos efectos atmosféricos, la luz volumétrica y los efectos de luz, que son esas formas o figuras que a veces podemos ver en fotografías. No lo vamos a ver esto, no es necesario. Y después tenemos la iluminación indirecta del mental ray, es decir, la iluminación global, como esta que calcula, si se fijan, se pone un poco gris esta parte. Es eso parte de la iluminación indirecta. Además tenemos el Mental Ray Light
shader o sombreado de luz. Pero esto es un poco más complejo y no está dentro de lo que vamos a ver. Estas opciones aplican tanto para el Direct, el Omni y para el Skylight, siendo que el Skylight tiene solo estas opciones en realidad. Para lo que son las versiones Mental Ray, aplican igual. Sin embargo, tenemos la opción extra que ya se había mencionado, con lo cual la iluminación queda un poquito más interesante. Vamos a hacer un ejemplo de iluminación en 3 puntos con la versión estándar y después con la versión de Mental Ray en el siguiente video. Vamos a ver un poco lo que es la exposición, el control de exposición, porque esto viene a afectar cómo van a trabajar las luces. Abriendo Environment and Effects, desde aquí, desde Rendering o renderizado, Environment o Exposure Control, cualquiera de los dos, vamos a obtener este menú, esta ventana. Y dentro de esta tenemos la sección de Exposure Control o control de exposición. Por el momento no tenemos ninguna, pero podemos cambiar a cualquiera de estas y ver cómo funciona la iluminación. Podemos ver aquí en el preview que tenemos aquí cómo va a afectar la luz si dejamos estas opciones. Podemos ver que hacen ciertas diferencias muy leves. Aquí ya notamos diferencia dentro del visor. Como ven, Mr. Photographic o Mental Ray Photographic Exposure Control es uno que tiene un nivel muy bajo de iluminación y por eso cambia a negro. Podemos cambiar al tipo de cámara física y vemos una gran diferencia. Pseudo color o pseudo color, que lo hace como si fuera la visión del depredador o un visor de calor. También tenemos la versión del V-Ray, siendo una de las más difíciles de controlar para mi gusto. Yo por lo general no salgo de estas 4 primeras, la Logarithmic, la Linear, siendo una de mis favoritas esta, la Automatic y el No Exposure Control también me puede funcionar. Pues bien, eso es todo por este video. Pasemos al siguiente, donde estaremos haciendo una iluminación de 3 puntos con la luz estándar.